Bienvenidos a Podcast Libertad. Me complace inaugurar la segunda temporada del podcast con Óscar Grau, eh, el contertulio que estuvo con nosotros en el programa de vida y obra de Hans Hermann Hoppe. Y bueno, hoy retomamos ese mismo tema para completar y profundizar más la información que dimos sobre la figura de Hoppe y bueno, sobre todo vamos a hablar de su visión sobre el liberalismo y el conservadurismo. ¿Qué tal estás, Óscar? Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría, bueno, sé que tú eres una persona que tiene, que conoce de forma muy rigurosa la figura y la obra de Hoppe, así que si quieres podemos empezar ya y que nos des un poco unas nociones básicas de la visión que tiene Hoppe hacia el liberalismo. Sí, cómo no. Bueno, primeramente, debo decir que para Hoppe, y a veces hay ese tipo de confusión, sí hay una diferencia entre lo que él llamaría libertarismo y liberalismo. Según distintas corrientes de investigación del pensamiento en Estados Unidos, muchas veces el libertarismo se lee o se entiende como liberalismo clásico, ¿verdad? Porque de hecho la etiqueta hoy en día es usado tanto por autolibertarios y anarquistas como por libertarios que serían más liberales clásicos, ¿verdad? Por lo menos eso pasa en Estados Unidos. Pero, sin embargo, en la literatura de Hoppe sí hay una diferenciación clara entre el liberalismo clásico o en la tradición liberal y el libertarismo que, a pesar de beber de la misma, está diferenciado desde la tradición rothbardiana. En ese sentido, para Hoppe el libertarismo empieza luego la Segunda Guerra Mundial, es decir, un movimiento mucho más moderno que lo que fue el liberalismo clásico de los siglos pasados. En fin, entonces la visión de Hoppe sobre el liberalismo es positiva en cuanto al espíritu, es decir, como creo revolucionario en sentido espiritual, tiene las mismas bases espirituales que el libertarismo, la libertad individual, la propiedad, el contrato, el laissez-faire, son ideas ya mucho más viejas en ese sentido. Lo que cambia para Hoppe con respecto al liberalismo clásico, o lo que él ve de manera negativa, sería la teoría de gobierno del liberalismo. Porque si gobierno, en un sentido estricto de orden, significa personas libres que puedan asociarse entre sí y en su ejercicio de la autodefensa, defenderse, buscar arbitrajes en un evento de sociedad compleja como la que tenemos hoy, pueden ser arbitrajes, empresas de seguridad, agencias de seguros, etcétera. Si gobierno se trata de seguridad privada o intercambios libres, entonces el liberalismo sería una ideología consistente. Sin embargo, el error cometido por los teóricos en general del liberalismo clásico de los siglos pasados fue haber dado entrada a una institución, gobierno, en este caso Estado, que ostentara el monopolio de la fuerza en un determinado territorio con la capacidad única y exclusiva de fijar los precios de estos servicios de seguridad y justicia, que serían los impuestos, ¿verdad? En ese sentido. Este sería el error básico y esencial del liberalismo clásico de forma resumida, ¿verdad? Siempre, obviamente, hay distintos autores. Tenemos los liberales clásicos más anarquistas como Gustave de Molinari o Basquiat, incluso, que llevado a las últimas consecuencias se puede entender que era más anarquista que un liberal que dara entrada al gobierno. Más allá de eso, ¿verdad? Que todo es aún ahí debatible. Lo que piensa Hoppe en grandes rasgos sobre el liberalismo es ¿verdad? Que su error esencial radica en su teoría de gobierno. En ese sentido, también rescata Hoppe sobre el liberalismo que dice lo importante era, en el sentido espiritual, esa creencia en que los seres humanos tenemos derechos universales y que, por tanto, y porque todos debemos ser iguales ante la ley, en las monarquías, los reyes, los nobles estaban en una ley superior por la cual eran ilegítimos. Entonces, en ese momento, durante, por ejemplo, los siglos XVIII y XIX, el liberalismo se oponía a todo tipo de gobierno en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, ellos creyeron malamente que para resolver este problema había que dar entrada a todos al gobierno. Y ahí empieza a generarse la democratización de los sistemas de gobierno hasta los que tenemos hoy. Y cuenta Hoppe, en su visión sobre el liberalismo, es que pasamos, en pocas palabras, de tener
funciones, privilegios personales, funciones privilegiadas, a pasar a tener cargos especiales o funciones especiales en ese sentido. O mejor dicho, aquellos que están en cargo oficial de gobierno pueden ejercer aún hoy en día en más o menos los mismos y de hecho peores ventajas contra el ciudadano común, porque se mantiene la misma división entre ley pública y ley privada. La ley pública, la de los gobernantes, es la que le permite a ellos hacer todo tipo de acto que en la ley privada sería considerado delictivo. Bueno, eso sería, creo, en resumidas cuentas, cómo ve Hoppe el liberalismo. Sí puedo agregar alguna que otra cosa y voy a leer para que tengamos una idea. Y cuenta Hoppe, dice así: el liberalismo clásico, con Ludwig von Mises como su principal representante en el siglo XX, propugnaba un sistema social basado en el principio de no agresión. Y esto es también lo que el liberalismo anarquista defiende. Pero el liberalismo clásico quiere defender este gobierno con una agencia monopolística. El gobierno, el Estado, una organización que no depende exclusivamente del apoyo contractual y voluntario de los consumidores de estos servicios, sino que tiene el derecho de determinar sus propios ingresos de forma unilateral, es decir, los impuestos que se le imponen a los consumidores para poder financiar las fuerzas de seguridad u orden público. Entonces, efectivamente, acá otra vez se puede ver a qué se refería Hoppe con el error de la teoría de gobierno del liberalismo clásico. Y bueno, más allá de eso, creo que vale la pena recalcar que Hoppe no es un antiliberal. Hoppe, el espíritu de Hoppe es liberal, pero es el liberal en su sentido original como sería aquel liberalismo consistente. De hecho, Hoppe dice que el anarquismo de propiedad privada es liberalismo consistente, restaurado en su intención original. Son palabras de él que te puedo también leer. Bueno, lo que pasa es que lo tenía en mi... Lo tengo en mi ensayo comentado, pero bueno, lo pueden encontrar en su artículo, se llama El futuro del liberalismo, exhortación a un nuevo radicalismo. Y ahí habla sobre eso, ¿verdad? Que él lo ve que el liberalismo consistente sería el anarquismo de propiedad privada. Te paro un momento, para Sí, que nos quede claro, sí. realmente Hoppe no es que vea el liberalismo como algo malo, sino como algo que en su concepción como pensamiento era positivo y es lo que a nosotros hoy día llamamos anarquismo de propiedad privada o lo que fuese. Hay muchísimas definiciones, pero que con el paso del tiempo se ha ido viciando y ha ido adquiriendo otro tipo pues eso, de pensamientos, acercamientos al Estado y bueno, hay muchos autores liberales que a día de hoy consideran el Estado como algo necesario. No, no, ahí es lo que dije, es positivo el espíritu es el mismo. El espíritu del liberalismo clásico en cuanto a los derechos universales del hombre es el mismo que el libertarismo, es decir, que todos debemos ser iguales ante la ley. La diferencia es que la igualdad ante la ley tiene que ser la igualdad de la ley entre todos, no la igualdad ante el Estado. Y ese es el error del liberalismo clásico, haber dado entrada en general al Estado. Eso sí, obviamente critica a Hoppe y de hecho dice que el futuro del liberalismo, de la manera que está ahora, es la socialdemocracia, ¿verdad? Que de hecho es en lo que se ha transformado. Pero no porque el liberalismo no tenga nada positivo que decir al respecto, al contrario, sino porque para rescatarlo hay que resolver el problema de su teoría de gobierno. Y en ese sentido es el que Hoppe exhorta a los liberales clásicos que todavía defienden los principios básicos del liberalismo, el contrato, el autogobierno, el laissez-faire y todo eso, para que den ese paso y se conviertan a anarquistas. Y dice Hoppe en este mismo artículo sobre el futuro del liberalismo es que es un pequeño paso, pero que un pequeño paso que tendría implicaciones cruciales. De hecho, nos serviría a nosotros para que los liberales clásicos que tengan el espíritu liberal realmente arraigado puedan dar ese paso y podamos separarnos de aquellos liberales clásicos que no están dispuestos a renunciar al Estado. Es decir, que es como una forma de radicalizar el movimiento. En ese sentido, Hoppe exhorta a los liberales clásicos a dar ese paso, ¿verdad? Y a terminar, evidentemente, rechazando la figura del Estado y convertirse en lo que él también dice, llamaría liberales anarquistas. Y eso creo que es lo más importante y creo que podemos pasar a lo principal que tengo preparado para la entrevista. Vale, perfecto.
podemos pasar a hablar un poco sobre el pensamiento de Hoppe acerca del conservadurismo, de manera más extensa. Sí. Voy a aprovechar para comentar que tengo un trabajo en proceso sobre esto, el cual voy a estar cada tanto compartiendo acá con ustedes, justamente y de manera tal que la presentación quede más ordenada y clara. Entonces, quisiera empezar, dar una pequeña introducción para decir que en Hoppe, o en el pensamiento de Hoppe, existen dos tipos, o dos versiones del conservadurismo. Una es la de su libro A Theory of Socialism and Capitalism, de 1988, y la otra es la de su libro Democracy, The God That Failed. Esas son dos versiones en la literatura de Hoppe sobre el conservadurismo. Pero para que entendamos de aquí para adelante todo lo que vaya a decir al respecto, voy a acostumbrarme a llamar conservadurismo 1 al primero, al del libro de Una teoría del socialismo y el capitalismo, y llamar conservadurismo 2 al del libro de la democracia. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces de esa manera vamos a poder llegar a un entendimiento general que consideraría yo correcto. Primeramente, bueno, hay que tener en cuenta que la teoría de Hoppe, o mejor dicho, el gran trabajo de Hoppe siempre tiene como base la propiedad. En ese sentido, podemos recordar la teoría natural de la propiedad de su libro Theory. Voy a llamar, para no decir el nombre largo, voy a decir Theory cada vez que vamos a hablar del libro de Una teoría del socialismo y el capitalismo. Y bueno, la teoría natural de la propiedad, que es la que usa para después definir los dos arquetipos en cuanto a ética y economía, que son lo del capitalismo y el socialismo. Entonces, bueno, voy a leer la teoría natural de la propiedad en resumidas cuentas, en donde en el párrafo en donde él lo deja de manera más concisa posible. Y dice así: a pesar de algunas de las diferencias evidentes entre los cuerpos y todos los demás recursos escasos, todas las distinciones conceptuales se pueden hacer y aplicar de nuevo sin dificultades. A diferencia de los cuerpos, que nunca están sin dueño, sino que siempre tienen un dueño natural, todos los demás recursos escasos permanecen efectivamente sin dueño. Este es el caso mientras permanezcan en su estado natural, sin que nadie los utilice. Solo se convierten en propiedad de alguien una vez que son tratados como bienes escasos, es decir, tan pronto como son ocupados en ciertos límites objetivos y puestos en un uso específico por alguien. Este acto de adquirir recursos que antes no tenían dueño se llama apropiación original. Una vez que los recursos sin dueño son apropiados, se convierte en una agresión cambiar sin permiso sus características físicas o restringir el rango de usos del propietario a los que puede destinar estos recursos, siempre y cuando un uso particular no afecta a las características físicas de la propiedad de otra persona, así como en el caso de los cuerpos. Solamente en el curso de una relación contractual, es decir, cuando el propietario natural de un bien escaso está explícitamente de acuerdo, es posible que alguien más utilice y cambie cosas adquiridas previamente. Y solamente si el propietario original o anterior transfiere deliberadamente su título de propiedad a alguien más, ya sea a cambio de algo o como un regalo, esta otra persona puede convertirse en propietario de tales cosas. No obstante, a diferencia de los cuerpos, que por la misma razón natural nunca pueden quedar sin dueño y tampoco pueden ser completamente separados por el propietario natural, sino que solo prestados mientras dure el acuerdo de los propietarios, naturalmente, todos los demás recursos escasos pueden ser enajenados y se puede renunciar a un título de propiedad para ellos de una vez por todas. En este sentido, vale la pena luego definir capitalismo puro y socialismo en base a esta posición natural de la cesión de los derechos. Y aquí voy a leer el siguiente párrafo más corto que nos va a servir para el resto del trabajo. Y dice Hoppe: un sistema social basado en esta posición natural sobre la cesión de derechos de propiedad es, y será llamado desde ahora, capitalista puro. Y dado que sus ideas también pueden discernirse como las ideas dominantes del derecho privado, es decir, de las normas que regulan las relaciones entre personas privadas, también podría denominarse
normas, también podría denominarse un sistema de ley privada puro. Este sistema se basa en la idea de que para que no sean agresivas, las reclamaciones de propiedad deben estar respaldadas por el hecho objetivo de un acto de apropiación original, de una titularidad anterior o por una relación contractual de beneficio mutuo. Esta relación puede ser una cooperación deliberada entre propietarios o la transferencia deliberada de títulos de propiedad de un propietario a otro. Si se altera este sistema y en su lugar se instituye una política que asigne derechos de control exclusivo sobre medios escasos, por parciales que sean, a grupos o personas que no puedan apuntar ni a un acto de uso previo de las cosas en cuestión, ni a una relación contractual con algún usuario propietario anterior, entonces esto se llamará socialismo. Y entre paréntesis pone Hoppe parcial, es decir, socialismo o socialismo parcial. Bueno, dado esto, vamos a pasar a ver de qué trata el conservadurismo 1 de Hoppe. El conservadurismo 1 que trata en su libro A Theory de 1998, su tratado ético económico por excelencia. Bueno, definiendo y explicando ese conservadurismo, Hoppe, primero en su capítulo, que es el capítulo 5 de ese libro, va a dar a grosso modo los orígenes históricos en cuanto al conservadurismo como respuesta ideológica al liberalismo. Y en eso, luego de hablar un poco sobre el sistema feudal y otras cosas al respecto, de cómo los mercaderes habían primero llevado el protagonismo de las primeras luchas contra el feudalismo, pasa en algún momento y define el conservadurismo 1, que como voy a llamar, de esta manera. Y dice Hoppe que el conservadurismo 1 es la respuesta anti-igualitaria, reaccionaria a los cambios dinámicos puestos en marcha por una sociedad liberalizada. Es antiliberal y, en vez de reconocer los logros del liberalismo, tiende a idealizar y glorificar el viejo sistema feudal como algo ordenado y estable. Y dice Hoppe que debe ser considerado este conservadurismo 1 como el heredero ideológico del feudalismo. Y como este último debe ser descrito como socialismo aristocrático, entonces el conservadurismo 1 debe ser considerado, otra vez Hoppe aquí, como el socialismo del establishment burgués. Esta sería la primera definición importante del conservadurismo 1 de Hoppe. Entonces, seguidamente Hoppe empieza a contar cuáles serían los objetivos de este movimiento conservador o de este conservadurismo, que es de hecho político, ético y económico. Y dice que tiene como objetivo detener o frenar los cambios y los procesos de movilidad social traídos por el liberalismo y el capitalismo de forma tan completa como sea posible, y en su lugar recrear un sistema social ordenado y estable en el que cada uno permanezca con seguridad en la posición que el pasado le había otorgado. Mientras yo voy explicando y diciendo algunas cosas, hay cada tanto momentos en que estoy citando al mismo Hoppe. Cuando recuerde voy a decir, pero más allá de eso es como que yo lo estuviera contando de todas maneras. Por ejemplo, también dice Hoppe, y acá cito, que el conservadurismo 1 aboga, cito, por la legitimidad de medios no contractuales en la adquisición y retención de propiedad y el ingreso derivados de ella, ya que fue precisamente el apoyo exclusivo en relaciones contractuales lo que causó la mismísima permanencia del cambio en la distribución relativa del ingreso y la riqueza. Cierro comillas. Entonces remarca Hoppe que otra de las cualidades de este conservadurismo sería que permite mantener un status quo y que las cosas sigan sucediendo de la misma manera de acuerdo a las viejas tradiciones. Luego pasa a Hoppe seguidamente, habla sobre el término valor, en que según la teoría natural de la propiedad, nadie es dueño del valor que otros atribuyen a su propiedad y que nadie tiene, por tanto, nunca ningún derecho a preservar o restaurar el valor de su propiedad, porque obviamente eso depende otra vez del resto, ¿verdad? Del valor que atribuye la gente a lo que es nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, para intercambiar los precios, dar un ejemplo. Entonces, bueno, la meta, dice Hoppe, entre otras cosas, voy a ir adelantándome, dice que el conservadurismo 1, y cito, mejor dicho,
El conservadurismo 1 además concede, y cito, privilegios especiales a los que tienen dentro del grupo de no productores y daña particularmente los intereses de los que no tienen entre la gente productiva. Y así tiende a encontrar seguidores principalmente entre los primeros y propaga desesperanza, desazón y resentimiento entre este último grupo. Entonces, para el conservadurismo, uno ocupado con la preservación del status quo de posiciones de ingreso, riqueza y estatus social, los impuestos representan un instrumento demasiado progresista para alcanzar sus objetivos. Pero entonces van a embarcarse en distintas políticas que van a ser las tres políticas principales de las que Hoppe habla en este capítulo de A Theory, que son los controles de precios, las regulaciones y los controles de comportamientos. Todas medidas socialistas como son los impuestos. Obviamente también va a hacer uso de los impuestos, pero de una manera mucho más moderada con respecto al socialismo más redistributista de la socialdemocracia, por ejemplo. Entonces, Hoppe ahora empieza a explicar las políticas estas, explica los controles de precio y a grosso modo voy a leer algunas partes. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los tres tipos de políticas conservadoras. Para Hoppe serían los controles de precios, las regulaciones y los controles de comportamientos. Todas medidas socialistas como son los impuestos. A continuación en su libro, Hoppe explica los controles de precios y dice que debido a que el conservadurismo 1 intenta mantener una serie de estatus y posiciones constituidas o anteriores para mantener así las posiciones relativas de productores y otros en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza, el conservadurismo 1 intentará entonces controlar los precios, ya que si estos cambian, esto haría que las posiciones de quienes proveen ciertos bienes y servicios también cambien, y así el orden vigente establecido sería víctima de disrupciones no deseadas por aquellos productores de tales bienes y servicios. Entonces empieza a explicar Hoppe los precios mínimos y los máximos. Por ejemplo, sobre los máximos, diría que dada la fijación de precios, si la demanda de un bien aumenta, esta fijación se convierte en un precio máximo efectivo. A los productores ya no se les permite subir los precios para hacer frente al exceso de la demanda y la venta a precios superiores se ha vuelto ilegal. Esto genera escasez. Luego empieza a hablar sobre el tema de la rentabilidad, de cómo se impide la salida del capital de otras líneas de producción, etcétera, etcétera. Y cuenta que el empobrecimiento relativo aumentaría y la calidad de vida decaería. Luego habla también sobre los precios mínimos. En este caso dice que si la demanda de un bien disminuye, la fijación convierte a este en un precio mínimo efectivo. A los consumidores ya no se les permite comprar a precios inferiores, que se han vuelto ilegales. Esto genera un exceso en la oferta, los precios artificialmente altos, y harían que una racionalmente económica de recursos no sea posible, la cual es solamente posible gracias a los precios de libre movilidad. Obviamente los precios máximos también causan estragos en ese sentido. Luego podemos hablar que los recursos se irán desperdiciando en áreas productivas de menor importancia, a expensas de otras de mayor importancia según las valoraciones de los consumidores. Los productores en línea de producción no controladas y con precios mínimos se benefician a expensas de los productores en líneas controladas y con precios máximos. Pero a pesar de todo esto, Hoppe cuenta que pueden aparecer aún así nuevos productos, productores y tecnología. Es decir, la función empresarial, como podría decirlo Jesús Huerta Soto, seguiría latente. Entonces, dice Hoppe que estas nuevas cosas, como por no haber estado bajo el control de los precios anteriormente, todavía podrían hacer que el orden establecido sufriera cambios, ¿verdad? Esto no impediría entonces los cambios sociales que estos nuevos elementos pudieran traer. Así entonces el conservadurismo 1 necesita una segunda herramienta, que son las regulaciones, para hacer frente a tales disrupciones en la estructura productiva. Entonces Hoppe empieza a hablar de las regulaciones. Las regulaciones tendrán como objetivo regular precisamente el efecto que los nuevos productos, productores e innovaciones tengan sobre el orden establecido. El conservadurismo 1 prefiere las regulaciones por encima de los impuestos, por considerar los impuestos una política muy progresista para una política conservadora, justamente. Bueno, las innovaciones pueden ser entonces aprobadas, controladas, monitoreadas por gentes que no son precisamente innovadores ni nuevos productores
y pueden ser filtradas por categorías predefinidas, estándares de producción, de productores que vayan, por supuesto, acorde a las estrategias o a las políticas establecidas por el conservadurismo, que tienen como objetivo hacer que los cambios que se den a un ritmo mucho más lento del que tendrían en ausencia de tales regulaciones. Sigue hablando Jope aquí de las regulaciones, que se traducen en una redistribución de títulos de propiedad de innovadores y nuevos productores hacia no innovadores y no productores. Bueno, esto hace que obviamente los incentivos para innovar se disminuyan. Finalmente hará que los esfuerzos empresariales para satisfacer más y mejor a los consumidores y por tanto mejorar la calidad de vida de todos se vean cada vez menos incentivados y que el ahorro y la inversión decaigan, que el consumo se incremente sin una mejora en los niveles de ingresos ni riqueza, ni mucho menos una mejora de los bienes y servicios en favor de los consumidores. Los controles de precios y las regulaciones afectan el lado de la oferta, causando la descoordinación de la producción, que en primer lugar tenía el objetivo de corresponder precisamente a la demanda. Hace inútil el mecanismo de reasignación efectiva de recursos propio de un sistema de precios libres. Y un tercer instrumento, y quizás el más característico del conservadurismo, es aquel de los controles de comportamiento. Y Jope habla aquí de los controles de comportamiento. Dice que estos controles están destinados a regular el lado de la demanda, haciendo por un lado que las insatisfacciones de los consumidores se hagan menos evidentes con el declive de la producción y calidad de los bienes y servicios. Por otro lado, hace que terceros se beneficien a expensas de quienes, en virtud de consumidores aislados o intercambiadores no comerciales, no infrinjan los derechos de propiedad ni la integridad física de nadie más, ni tampoco exijan la participación de quienes no contratarían ni intercambiarían con los perjudicados por el control del comportamiento, sino consideraran ventajosa dicha relación. De esta manera son beneficiados mediante medios coactivos o políticos aquellos que no quieran tolerar ciertos comportamientos no violentos de quienes en su libertad desean realizarlos. Dice Jope que los controles de comportamiento del conservadurismo consistirían en un conjunto de leyes y provisiones que regulan los usos no agresivos que los autores pueden hacer de sus derechos de propiedad y que, cuando destinados a los usos sobre el propio cuerpo, desincentivan la inversión en este como capital humano, al disminuir el valor que los usuarios pueden atribuirle para satisfacer sus propias necesidades. Voy a seguir adelantándome en el trabajo. Dice explicaría Jope en otra parte que el conservadurismo en su máxima expresión significaría un sistema social en que todo esté prohibido con excepción de los estilos de vida tradicionales. De este modo, el conservadurismo completaría su objetivo de mantener un orden establecido, estatus sociales, posiciones relativas de ingreso y riqueza, protegidos contra los cambios sociales y la movilidad social que acaecerían o seguirían acaeciendo en ausencia de las tres políticas conservadoras explicadas hasta aquí. Y esta es una parte importante. Finalmente, Jope, luego de explicar todas sus políticas, todas las políticas conservadoras en este caso, de manera obviamente mucho más extensa y exhaustiva de lo que yo he hecho acá, dice, advierte Jope, y abro comillas, la validez de las conclusiones obtenidas en este capítulo pueden y deben ser establecidas independientemente de la experiencia. Pero, dice Jope, que la realidad es más bien una en que todo tipo de políticas, conservadoras, socialdemócratas, marxistas, socialistas y también liberal capitalistas, están tan mezcladas y combinadas que sus respectivos efectos no pueden ser usualmente conectados limpiamente con causas concretas, pero que deben ser desenredados y conectados una vez más a través de medios puramente teóricos. Habiendo hecho esto, Jope ofrece algunas ilustraciones. Cuenta, por ejemplo, sobre el conservadurismo y debido al pasado feudal europeo, que los casos más claros, esto fue escrito en 1988, en ese sentido daba los ejemplos de Italia y Francia, ambos plagados de regulación y controles de precios, y que un socialismo más redistributivo sería el de la socialdemocracia más común de los países del norte. Cuenta Jope que entonces que uno de los objetivos, por ejemplo, del conservadurismo de mantener coercitivamente los niveles de desigualdad en ese sentido, sería Francia e Italia, y algo que no se encontraría o serían niveles difíciles de encontrar en Alemania o Estados Unidos. Y que el precio de preservar así estas desigualdades, es decir, una distribución dada de ingreso y riqueza, el resultado de preservar estas de manera socialista sería una caída relativa de la riqueza social,
Después cuenta Hoppe, entre otras cosas, que en Europa Occidental los mismos partidos socialistas fueron infectados en buena medida por el conservadurismo uno, bajo la influencia de sindicatos de obreros, imponiéndose elementos socialistas conservadores como regulación y control de precios. En otro comentario, Hoppe cuenta que Estados Unidos, libre de un pasado feudal y donde no ha habido nunca un partido genuinamente conservador, no es más rico Estados Unidos de lo que es, ni tiene el vigor económico del siglo XIX, justamente y en mayor medida por las cada vez más influyentes políticas conservadoras antes que por las políticas socialistas redistributivas. Luego Hoppe pasa seguidamente a hablar del nazismo y el fascismo como ejemplos de este socialismo conservador. Y dice que no se tiene tanto en cuenta que tanto el nazismo como el fascismo fueron movimientos socialistas conservadores, preocupados por los cambios dinámicos puestos en marcha por una economía libre. Ambos movimientos se opusieron fervientemente al liberalismo. Si bien socialistas, no eran marxistas, ya que en lugar de ser internacionalistas o pacifistas, eran nacionalistas ávidos de la conquista militar. Bueno, sigue contando y pasa a contar el ejemplo de Alemania. También dice Hoppe que, por ejemplo, por el ejemplo alemán, dice que tanto el fascismo y el nazismo lograron el apoyo público entre propietarios varios, debido a que, a diferencia de los marxistas, que querían trastornar el orden establecido, ellos, los nazis y los fascistas, buscaban preservar tal orden. En Alemania, cuenta Hoppe, que aunque se mantuvo nominalmente la propiedad privada, se instituyeron organismos de control para dirigir la economía, se controlaron precios, salarios, se implementaron trabajos forzosos, servicio militar obligatorio y otras cosas más. Incluso una sensación de prosperidad se podía dar durante su economía de guerra. Pero esto no era más que una ilusión, cuenta Hoppe, en una economía en que los incentivos de la producción para disociarse de la demanda eran para no disociarse, es decir, en una economía en que los incentivos de la producción para no disociarse de la demanda eran impedidos por la planificación central, que en última instancia controlaba qué se producía, quién producía, cómo, y a quién se vendía y a qué precio. Y así termina mi resumen del conservadurismo 1, que es el socialismo del conservadurismo en el libro Una teoría del socialismo y el capitalismo. Es decir, conservadurismo 1, Hoppe lo ve entonces como una forma de socialismo. Y bueno, aquí llega el fin de la primera parte y vamos a pasar al conservadurismo 2. Bueno, aquí llegamos ahora al conservadurismo 2, que está centrado principalmente en su capítulo 10 de su libro Democracy. Este capítulo 10 se titula Conservadurismo y Libertarismo. Cada vez que hable sobre este conservadurismo, será el conservadurismo 2. Sin embargo, puedo contar que incipientemente una visión de este conservadurismo 2 de Hoppe se ve en su prólogo del libro La ética de la libertad de Rothbard, su prólogo de la edición de 1998. Aquí hay algunas partes que ahora por cuestión de tiempo no voy a compartir. Hay por lo menos 3 citas importantes en que habla incipientemente al respecto. También en algún momento habla sobre las frases de conservadurismo cultural, que en tanto hasta ese momento en ese libro no decía mucho. Es decir, era como algo que no podíamos saber exactamente qué traía a manos con esa palabra, con esa frase, ¿verdad? Que se va a ver claramente ahora cuando yo explique el análisis del trabajo de Hoppe sobre el conservadurismo 2, ¿verdad? Voy a pasar todo eso. Yo estoy preparando un ensayo sobre esto, se llama el conservadurismo en el pensamiento de Hans Hermann Hoppe. Allí voy a hacer todo lo que hice anteriormente, ¿verdad? Hablar sobre el conservadurismo 1 y sobre este conservadurismo 2 y hacer algunas críticas y algunos que otros aportes míos para que quede claro más o menos el pensamiento de Hoppe sobre este tema. Bueno, voy a pasar ya al conservadurismo como él lo cuenta en su libro de Democracy. Y en ese capítulo se divide en 7 partes. Yo voy a recorrer las 7 partes de manera muy resumida y lo voy a hacer de esta forma. Parte 1, el conservador y el orden natural del conservadurismo 2. Bueno, acá voy a citar a Hoppe explícitamente, y Hoppe inicia así, y esto es muy importante para el resto del trabajo. Dice Hoppe: comenzaré precisando los 2 posibles usos del término conservador. En el primero de ellos, un conservador es alguien que generalmente apoya el status quo.
Es decir, una persona que desea mantener todo tipo de leyes, reglas, prescripciones, códigos morales y conductas vigentes en un momento concreto. Dado que las leyes, reglas e instituciones políticas son accidentales, pues varían con el tiempo y en el espacio, la vocación de un conservador es algo relativo. Ser un conservador no tiene un significado concreto, salvo el gusto por el orden vigente, cualquiera que éste sea. No nos interesa, por tanto, esta primera acepción, más el término conservador puede tener un significado, un sentido diferente. Lo que realmente significa, y a mi juicio, lo único que puede significar es esto. Un conservador es alguien que cree en la existencia de un orden natural, una disposición natural de los asuntos humanos, que se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, con la naturaleza humana. Así empieza Hoppe, este capítulo. Entonces, se podría decir que la segunda acepción de Hoppe aquí es en principio una no política. Y la primera es evidentemente una acepción política, que es el conservadurismo 1, por decirlo de alguna manera, que hablamos anteriormente. Pero Hoppe dice que no nos interesaría esa primera acepción política. Solamente por adquirir nuevas formas en el transcurso del tiempo. Pero estas nuevas formas siguen siendo formas dentro de la posición de conservar no solo el status quo político estatista, sino también aquel del orden jurídico-cultural que ha caracterizado desde siempre a los conservadores de toda la haya. Es decir, yo creo, aquí, y viene el primer comentario o crítica, se le podría decir, es que yo creo que la segunda acepción, la primera sección sigue siendo la más importante para nosotros, hablando como libertarios. Es decir, hablando en el discurso político, sigue siendo para mí la más importante. Porque justamente por su flexibilidad contextual, a pesar de las nuevas formas, es que la conservación del status quo estatista sigue siendo la regla. Y el socialismo en él, su relación implícita. Entonces, en ese sentido, yo estoy en desacuerdo, por lo menos cuando se trata de hacer discursos de ámbito político. Creo que la palabra conservador sigue dando la tecla para definir a aquellos que se apegan al orden establecido y al estatismo, desde ese punto de vista, ¿verdad? Siguiendo con el resumen, Hoppe empieza a explicar su orden natural, ¿verdad? Ojo, este orden natural, yo sé que hay muchas versiones de un orden natural, ¿verdad? Puede haber una de Platón, puede haber otra con respecto a las ciencias naturales, en que haya un orden, una disposición de los asuntos de la naturaleza, justamente para que nosotros podamos obtener las leyes físicas o la ciencia natural que necesita de la idea de orden natural en ese sentido. En este sentido, el orden natural de Hoppe es un sentido humano, y dice Hoppe así, y voy a citar, dice, una mínima capacidad de abstracción disipa cualquier confusión y permite a la inmensa mayoría ver lo que es natural y lo que no lo es, a la luz de la naturaleza de las cosas. Por otro lado, lo natural es al mismo tiempo la situación más perdurable. El orden natural es antiguo y persiste en su ser. Solo las anomalías y los accidentes están sometidos al cambio, por lo que podemos descubrirlo en todo tiempo y lugar. Este orden natural tiene más que ver con los asuntos humanos. Como dije yo anteriormente, citando a Hoppe, Hoppe dice que el conservador sería alguien que cree en la existencia de este orden natural, es decir, una disposición natural de los asuntos humanos que se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, con la naturaleza humana. Bueno, esto es muy importante que se tenga en mente, pues más adelante voy a hablar al respecto. Bueno, después Hoppe dice que además de la creencia del conservador en un orden natural, para un conservador las familias, los hogares, que se basan en la propiedad privada y en la cooperación con los otros miembros de la comunidad, constituyen unidades básicas de la sociedad, de las más importantes, o sea, las más importantes e indispensables. Hoppe dice que si los conservadores, o más concretamente, y acá estoy citando, los conservadores occidentales de estirpe greco-cristiana creen en algo, si en algo creen, es en la familia, en las jerarquías sociales y en los principios seculares y espirituales de la autoridad que, basados justamente en la familia y en las relaciones de parentesco, las trascienden. Bueno, así va terminando la parte 1, resumidas cuentas, y paso a la parte 2. Y esta parte 2 se titula, bueno, no tiene un título, en el capítulo de Hoppe no tiene un título. Yo lo pongo aquí como, es decir, en mi trabajo, la parte 2 hablo de lo que habla Hoppe en la parte 2, y lo titulo el conservadurismo 1, el 2 y el contemporáneo. Bueno, y aquí viene la primera prescripción o exhortación de Hoppe en este trabajo. Porque si hay algo que sucede en este trabajo es que Hoppe va a explicar
¿Por qué los conservadores actuales deben ser libertarios antiestatistas y a la inversa? ¿Por qué los libertarios deben ser conservadores? No obstante, debe notarse que esto solo tiene sentido dándose el hecho de que los conservadores actuales son conservadores políticos y que el deber de los libertarios de ser conservadores es en tanto aquel de no serlo políticamente, sino de la manera en que Hoppe define al conservador en su conservadurismo 2. Cualquier forma distinta de entender esto resultará contradictorio para el propio objetivo de Hoppe, de combinar y complementar el libertarismo con su conservadurismo 2. Muy importante esta aclaración. Bueno, seguidamente, y acá viene una parte que es la primera parte, bueno, sería no la primera, pero una parte problemática de este trabajo, dice Hoppe, y acá cito, la influencia de la democracia representativa y la transformación de los Estados Unidos y Europa en democracia de masas después de la Primera Guerra Mundial han influido en la transformación del conservadurismo, fuerza originariamente anti-igualitaria, aristocrática e ideológicamente antiestatista, en un movimiento estatista y culturalmente conservador, el ala derecha del socialismo y la socialdemocracia. Es decir, Hoppe está diciendo aquí que aquel conservadurismo del cual hablamos antes como respuesta ideológica al liberalismo, es decir, que estaba destinado, por ejemplo, a mantener las monarquías, en un ejemplo dado, ese conservadurismo uno, como fuerza, al menos como fuerza ideológica, es el mismo. Es decir, él está diciendo que ese conservadurismo uno había sido, y como de hecho dice también en su anterior definición, que era una fuerza antiigualitaria aristocrática y reaccionaria. Pero aquí está diciendo que también era ideológicamente antiestatista. Pero recordemos que ese conservadurismo uno era una forma de socialismo, es decir, necesariamente estatista. Y esto es lo primero. Aquí uno de los primeros problemas, porque cuando él dice que el conservadurismo había sido una fuerza antiestatista, él habla del conservadurismo como un movimiento que incluye necesariamente lo político, es decir, una postura política. Pero este conservadurismo pasado, ahora transformado, era en verdad necesariamente estatista, es decir, socialista. Y justamente el mismo conservadurismo uno que Hoppe denuncia su tratamiento ético-económico de A Theory. Seguramente uno podría decir, bueno, algún conservadurismo puede haber existido alguna vez en algún sentido antiestatista, aunque solamente en tanto a ciertos modelos de Estado. Por ejemplo, puede ser ante un modelo de Estado moderno e impersonal y elefantiásico. Pero, ¿cómo puede ser realmente contrario al poder político o el Estado definido como tomador forzoso y final de las últimas decisiones en un determinado territorio y capaz del cobro de impuestos? Sin importar, sin importar el momento de la historia humana, cualquier organismo social con las características reconocidas con respecto al Estado, por definición, puede ser un Estado. Es decir, las definiciones de arquetipos ética, en el sentido ético-económico de Hoppe, de socialismo y capitalismo puro, que vimos al comienzo de esta charla, son atemporales. Entonces, necesariamente cualquier tipo de organización que haya estado a favor del poder político, es decir, del del antivoluntarismo, podría haberse embarcado en la definición de Estado siempre que haya monopolizado las tomas de decisiones finales y el cobro unilateral de impuestos. Entonces, en ese sentido, se puede hablar estrictamente de que acá hay una especie de contradicción en lo que está diciendo Hoppe con respecto a su mismo trabajo anterior. Esa es la primera parte bueno, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque uno siempre quiere que en su edificio literario haya una cierta concordancia que sea trascendental a su literatura. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Podemos recordar que Hoppe había criticado al conservadurismo contemporáneo por haber pasado a ser estatista, luego de haber sido transformado desde una fuerza anterior que era antiestatista. Si tal antiguo conservadurismo anti-igualitario aristocrático era también antiestatista, esto solo es posible si ese conservadurismo era entonces también libertario, porque ¿cómo no estar? Porque si uno es antiestatista es necesariamente antisocialista, porque como mismo Hoppe dice en su libro de una teoría del socialismo y el capitalismo, y cito, no puede haber socialismo sin un Estado, y mientras haya un Estado hay socialismo. El Estado, entonces, él es la institución misma que pone al socialismo en acción, y como el socialismo se basa en la violencia agresiva dirigida contra víctimas inocentes, la violencia agresiva es la naturaleza de cualquier Estado. Cierro comillas. Esto es Hoppe. Entonces, esa es una parte que yo critico en ese sentido, porque ser antiestatista implica ser antisocialista.
Entonces, el conservadurismo, no el contemporáneo, sino el europeo, el antigualitario aristocrático, siendo una forma de socialismo que surge como respuesta ideológica al liberalismo, no pudo haber sido jamás las dos cosas a la vez. Es decir, estatista, como era en su primer conservadurismo, y antiestatista, cuando él lo cuenta en este tratamiento. Ojo, aquí estoy hablando de forma teórico-histórico. Es diferente cuando empecemos a hablar sobre su conservadurismo, es decir, su visión del conservadurismo 2, aquel que está relacionado a la segunda acepción que cité hace poco, cuando estaba diciendo que el conservador es alguien que cree en un orden natural. Vamos, cuidado con eso, que tiene que estar bien separado. Luego Hoppe sigue hablando en esta parte y empieza a hablar del conservadurismo contemporáneo en Estados Unidos y el de Patrice Buchanan. Aquí hay una cita, voy a pasar. Cuenta Hoppe que la mayoría de los portavoces conservadores ignoran que la meta recientemente mencionada, la meta recientemente mencionada de restaurar la normalidad sería, exige una política antiestatista drástica y revolucionaria. Dice Hoppe que no se necesitan ulteriores aclaraciones de que los llamados neoconservadores confirman esta hipótesis, pues para ellos solo cuenta el partido que le pueden sacar al conservadurismo cultural para preservar su poder y promover la política contraria, la socialdemócrata. Esto muy a nuestros tiempos, ¿verdad? Pasa de hecho en todos los países, ¿verdad? Que siempre la política es tan, vamos a decir, demagógica que habrá políticos que evidentemente, esto es un comentario aparte, que evidentemente apelen a esos sentimientos conservadores en el sentido que habla Hoppe de la gente para poder mantenerse en el poder, ¿verdad? Algo que pasa mucho también. Aunque también es cierto, ¿verdad?, que muchos conservadores, y dice Hoppe aquí, también es cierto que muchos conservadores se preocupan sinceramente por la desintegración y la disfunción de la familia y por la decadencia cultural. Aquí hay una parte bastante larga. Voy a pasar todo esto. Hoppe habla sobre el conservadurismo de Buchanan. Yo hago algunas aclaraciones al respecto en esta parte de mi trabajo también. Con respecto al conservadurismo de Buckley, la National Review, el neoconservadurismo, o hablo un poco del viejo conservadurismo americano, que sería aquel que se reconoce muchas veces como el paleoconservadurismo, que sería ese más aislacionista, descentralista y de gobierno limitado anterior a la Segunda Guerra Mundial, del cual, de hecho, es más afín y es realmente un vástago de la misma tradición liberal clásica, muy presente en el origen de los Estados Unidos y en su declaración de independencia. Recordemos, el pasado de Estados Unidos no es feudal como el de Europa. Entonces, es importante tener en cuenta que hay, aunque puede haber semejanzas en tanto en los trabajos de investigación o ideas en común entre distintos autores, el conservadurismo europeo es distinto al conservadurismo americano, ¿verdad? O sea, los orígenes son distintos. Después, voy a continuar esto. Hoppe empieza a hablar de Buchanan y de todos los problemas de su conservadurismo, que dice que no difiere tanto de la ideología de los líderes del Partido Republicano, ambos son estatistas. Dice Hoppe sobre el conservadurismo Buchanan y de sus partidarios, y cito, dice Hoppe sobre estos: detestan y ridiculizan el capitalismo, el laissez-faire, los mercados libres y el libre cambio, la riqueza, las élites y la nobleza. Abogan, en cambio, por un nuevo conservadurismo populista, en rigor proletario, que amalgama el conservadurismo social y cultural con una economía social o socialista. Hoppe era un crítico muy ferviente en ese sentido del conservadurismo de Buchanan y dice que aún suponiéndose que el conservadurismo cultural y la economía socializante de la izquierda pudiesen ser psicológicamente combinados, expresa Hoppe, ¿sería acaso realmente viable económica y praxeológicamente su combinación? Buchanan y sus teóricos entienden que la política es tan solo un problema de voluntad y poder. No creen en esas cosas como leyes económicas. Sin embargo, Hoppe cuenta que la meta de volver a las familias, normas, conducta y cultura tradicionales es incompatible con el mantenimiento de las instituciones básicas del estado de bienestar. Hoppe resalta que solo se puede tener una cosa, la moral tradicional o la otra, el socialismo asistencialista, pero no ambas, porque la economía del nacional, y acá dice, en este sentido estoy transmitiendo lo que dice Hoppe, la economía del nacionalismo social que quiere Buchanan es la verdadera causa de las anomalías culturales y sociales. Bueno, acá sigo hablando
Sigo transmitiendo lo que cuenta Jope. Voy a pasar. Habla Jope sobre la seguridad social. Acá voy a citar a Jope para una idea muy importante. Dice Jope, un sistema de aseguramiento gubernamental forzoso contra la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales, el desempleo, la indigencia, etcétera, junto con el más antiguo sistema de educación obligatoria, de educación pública obligatoria, constituye un grave ataque contra la institución de la familia y la responsabilidad personal. Entonces, la irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia y la enfermedad serán promovidas, mientras que lo contrario a estas cosas serán castigadas. Entonces, también dice Jope que el seguro obligatorio de la vejez ha minado el vínculo natural intergeneracional entre padres, abuelos e hijos. Hay muchas otras cosas. Este es un capítulo de Jope muy, muy rico, con muchas ideas aleccionadoras con respecto al relativismo cultural, el multiculturalismo, la integración forzosa y otros temas. Bueno, voy a pasar toda esta parte en que sigue hablando de Buchanan y su conservadurismo. Y finaliza esa parte, y dice, ya casi todo, la restauración de la normalidad exige que el poder y los fondos del gobierno se rebajen o que incluso caigan por debajo de los niveles del siglo XIX. Por eso, los verdaderos conservadores tienen que ser libertarios de la línea dura, antiestatistas. El conservadurismo de Buchanan es falso. Pretende volver a la moralidad tradicional, pero al mismo tiempo no quiere que se toquen ciertas instituciones responsables de la perversión y la destrucción de la moral tradicional. Aquí voy a empezar a hablar sobre el conservadurismo cultural. En este sentido, después se verá que realmente cuando Jope habla de su conservadurismo 2, él está hablando del conservadurismo cultural, a cómo él se refiere. Pero acá hay una parte muy, muy rara, porque dice, aquí leo lo que yo digo. A pesar de su conservadurismo cultural, Jope dice que la mayoría de los conservadores contemporáneos no son realmente conservadores, sino socialistas, ya sea internacionalistas o nacionalistas, y que los verdaderos conservadores tienen que oponerse a estos. Pero ¿no era acaso el conservador, el de Jope, uno no político? ¿Cómo pueden no ser posiblemente muchos de estos también conservadores que creen en un orden natural si son también culturalmente conservadores? Es decir, justamente el conservadurismo de Jope, en ese sentido, el conservadurismo 2 no es uno político. Entonces, tranquilamente podrían ser estos, a pesar de ser socialistas, también podrían ser socialistas, a pesar de ser socialistas, como dice Jope, también podrían ser perfectamente conservadores culturales, porque de hecho Jope dice que son conservadores culturales. Recordemos que en un momento él recuerda en el mismo capítulo que el conservadurismo se había transformado en un movimiento estatista y culturalmente conservador. Ahí hay como que un problema, porque al mismo tiempo Jope diferencia las categorías política y no política, y al mismo tiempo no está quedando claro que realmente pueden ser conservadores del tipo que Jope dice que deberíamos ser, es decir, un conservador no político, uno que cree en el orden natural y todas aquellas cosas que he dicho antes. Entonces, por otra parte, al decir que no son conservadores, pero sí socialistas, él está diciendo implícitamente que ser conservador, el suyo, no tiene nada que ver con ser socialista. Entonces, según sus dos arquetipos de orden social, estos, entre comillas, verdaderos conservadores, los suyos, los de Jope, obviamente, deben ser necesariamente capitalistas. Entonces, él incorpora ex nihilo, implícita y directamente un componente ético-económico a su conservadurismo 2, cuando su objetivo no es ese, sino combinarlo con la ética libertaria de manera complementaria, como él mismo expresará más adelante. O sea, acá yo empiezo a ver algunas, vamos a decirle, deficiencias más comunicativas de Jope, porque son deficiencias en el sentido que si uno los explica, las puede salvar. O sea, yo las puedo salvar de sí mismo, porque con las explicaciones y advertencias se salvan, pero empieza a ser un poco problemático su comunicación. Y de hecho, si uno lee se dará cuenta que muchas veces Jope debe necesariamente recurrir a otros adjetivos. Por ejemplo, cuando habla y cuenta que Rothbard y Mises eran conservadores culturales, si él quizá ha de referirse evidentemente a Rothbard, por lo menos, conservador cultural declarado, ¿por qué no? Evidentemente no podía decir más conservador, porque eso le podía traer problemas con un revolucionario de la libertad como era Rothbard. Entonces, en respuesta a esto, yo diré que en verdad aquellos que Jope dice que no son conservadores sino socialistas, sí son conservadores y por tanto socialistas.
justamente porque estoy de acuerdo con el conservadurismo 1 de Hoppe y porque de hecho así ha sido siempre por parte de quienes buscan preservar o conservar el status quo político y jurídico-cultural frente a los cambios e innovaciones que puede traer la dinámica de una sociedad libre basada en el respeto a los derechos de propiedad y los medios capitalistas de adquisición de propiedad. Estos verdaderos conservadores, los políticos, los de siempre, han de intentar conservar el sistema y en casos de cambios inevitables retardarlos a regañadientes y si es posible intentar posteriormente remodelar el sistema apenas para fines distintos a los de, por ejemplo, progresistas o socialdemócratas más igualitaristas. Estos son los conservadores del conservadurismo 1, que van tomando distintas formas con el tiempo, pero que claramente nunca dejan de ser estatistas, es decir, socialistas. El aspecto cultural referente al conservadurismo 2 de Hoppe sería simplemente a veces una coincidencia frecuente con estos conservadores políticos. Y a pesar de lo susodicho, sí creo que si estos conservadores estuvieran genuinamente preocupados por restaurar la normalidad en la moral y la cultura, entonces deben pasarse al radicalismo libertario y exigir la demolición, y acá cito a Hoppe, de toda la estructura de la seguridad social, causa la perversión moral y económica. Sobre esta normalidad y cultura hablaré más adelante. Después llega la parte 3 del libertarismo y su relación con el conservadurismo 2 de Hoppe. Hoppe define el libertarismo como un sistema racional, ético, jurídico. Cuenta que el término así empleado en su trabajo es un fenómeno del siglo XX, como dije alguna vez, ¿verdad? Al principio, que el libertarismo para Hoppe es algo distinto al liberalismo, no van como sinónimos. Entonces, el libertarismo es un fenómeno del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, y cito acá, cuyas raíces espirituales están en el liberalismo de los dos siglos clásicos, el XVIII y el XIX, y en la todavía más antigua filosofía jus naturalista. Se trata, por tanto, de un producto del racionalismo ilustrado moderno. Palabras de Hoppe. Con respecto a la teoría libertaria, dice Hoppe, bueno, se puede decir, ¿verdad? La consecuencia en cuanto al estado de esta teoría libertaria de la justicia, la robardiana, aclara Hoppe, es que el mismo es una organización criminal y el único orden social justo es la anarquía de la propiedad privada. Hoppe afirma que esta teoría libertaria es verdadera, es irrefutablemente verdadera. Luego Hoppe trata la relación entre libertarismo y conservadurismo 2. El conservadurismo 2 de Hoppe es la creencia en un orden social natural basado y centrado en la familia. Y habla de esta relación entre libertarismo y conservadurismo 2 como una compatibilidad praxeológica, complementariedad sociológica y mutuo reforzamiento. Hoppe recalca que los pensadores libertarios más influyentes, en este caso ponen los ejemplos de Rothbard y Mises, eran conservadores culturales, es decir, y cito, defensores de las costumbres y la moral burguesa tradicional. Cierro comillas. Bueno, Hoppe perspicazmente dice que esto no prueba demasiado, aparte de que el libertarismo y el conservadurismo pueden reconciliarse psicológicamente. Notes aquí que lo problemático que puede haber sido que él haya usado simplemente el término conservador para Rothbard y Mises. Él tuvo que haber usado, de hecho, como usó en conservadores culturales. Es muy simpático porque cuando he leído otras cosas, de hecho en el prólogo que le hacen a su libro Entendiendo correctamente el libertarismo, el autor que ahora me olvido del nombre, habla de Hoppe como un conservador cultural. De hecho, jamás alguien diría que Hoppe es un conservador nomás a pocas palabras porque surgiría un montón de confusiones, porque el debate generalmente en que estamos imbuidos es el debate político. A fin de cuentas, el de las costumbres de la vida privada es mucho más privado, justamente. Seguidamente, y volvemos al trabajo, Hoppe dice que el conservadurismo, en este caso conservadurismo 2, como lo está viendo aquí, como algo no político, dice que es empirista, sociológico y descriptivo, o al menos lo parece, dice. Y dice que el libertarismo es racionalista, filosófico, lógico y constructivista. Después dice Hoppe, y acá cito, los conservadores están persuadidos de que lo natural y lo normal vienen antiguo y está generalizado, razón por la que puede descubrirse siempre y en todo lugar. Del mismo modo, los libertarios creen que los principios de justicia son eterna y universalmente válidos, por lo que necesariamente han tenido que ser reconocidos por la humanidad desde sus orígenes. Así pues, la ética libertaria no es reciente y revolucionaria, sino muy antigua y conservadora. Incluso las personas sencillas y los niños son capaces de comprender la validez del principio de apropiación originaria, que la mayoría de la gente acepta como una evidencia incuestionable. Cierro. Bueno, Hoppe aquí está usando la palabra conservadora, y es algo que él usa en su prólogo de la ética y libertad, que no tuvimos tiempo de revisar,
usa la palabra conservadora como un sinónimo de viejo o de antiguo. Y eso se hace palpable teniendo relaciones en el prólogo, y se va a hacer palpable para cualquiera que lea después este trabajo mucho más detallado y exhaustivo. Como expresé alguna vez en el comienzo de esta sesión dedicada al conservadurismo 2, Hoppe usa la palabra conservadora como sinónimo antiguo de algo viejo. Por supuesto, en tal sentido, la ética libertaria sí lo es. Sin embargo, no lo es como una suficientemente completa sistematización y plasmación teórica. Porque, como dijo Hoppe, la ética libertaria, es decir, el libertarismo, es sin duda un producto del racionalismo ilustrado moderno, y es, respecto al Estado y a la situación actual, y desde hace mucho tiempo, es una idea revolucionaria en ese sentido, como lo fue alguna vez el liberalismo contra el absolutismo. Es decir, en un sentido, como la ética libertaria, sí, tuvo que haber sido reconocida desde hace mucho tiempo, en ese sentido, como dice Hoppe, algo antiguo, justamente porque la institución de la propiedad privada es eterna, vamos a decirle, es legendaria, es nuestra naturaleza, el concepto normativo de propiedad, ¿verdad? Entonces la institución y el reconocimiento social de la institución de la propiedad privada, en ese caso la ética libertaria sí es antigua. Pero en el caso de la ética libertaria plasmada teóricamente, como se ha hecho desde el fenómeno libertarismo dado después de la Segunda Guerra Mundial, como el mismo Hoppe lo cuenta, en ese sentido la idea del libertarismo es revolucionaria. Como él, de hecho, lo da por hecho cuando dice, por ejemplo, en su futuro del liberalismo, exhortación a un nuevo radicalismo, en donde él dice que el anarquismo de propiedad privada es el liberalismo consistente y restaurado a su intención original, y dice que si los liberales clásicos dieran este pequeño paso a este anarquismo, esto tendría implicaciones cruciales. Que al dar este paso, los liberales denunciarían al gobierno democrático como ilegítimo y reclamarían su derecho a la autodefensa. Políticamente, volverían a los principios del liberalismo como un credo revolucionario. Entonces, en ese sentido, sigue siendo revolucionario la ética libertaria con respecto al mundo actual, y teniendo en cuenta su teorización y plasmación teórica más reciente, ¿verdad? Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después hay una parte que me gusta mucho, de esta parte de la relación entre conservadurismo 2 y libertarismo, de Hoppe, y Hoppe escribe: familias, autoridad, comunidades y ordenaciones sociales son concreciones empirosociológicas de las categorías y conceptos abstractos, filosóficos, praxeológicos de propiedad, producción, intercambio y contrato. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es como que las dos caras de una misma moneda. Ahora bien, ¿verdad? Yo no veo una necesidad comunicativa ni necesariamente conveniente referirse a lo primero, es decir, respecto a la familia, autoridad, comunidad, organizaciones sociales, necesariamente como conservadurismo, ¿verdad? Yo creo que, de hecho, muchas de estas cosas uno las puede encontrar en distintas tradiciones de pensamiento, ¿verdad? De hecho, en la tradición liberal incluso. Al final, nada de estas cosas de las que él habla en ese sentido pudieron haber sido antes conservadas sin haberse generado consuetudinariamente tales cosas con el transcurso del tiempo y desarrollo de la civilización. Aquello y la forma que hemos nosotros de visionar esas cosas están sujetas al propio pensamiento actual que tenemos, a la luz de aquellas palabras que han pasado a tener el significado de, o la convención de hacer referencia a tales patrones antropológicos y psicosociales del devenir de la civilización. En ese sentido, todo llevó su tiempo. Hablar de conservadurismo como algo concreto respecto a las familias, autoridad, comunidades y órdenes sociales, me parece en este caso no algo necesariamente inevitable para atribuirlo esencialmente al conservadurismo 2. Si somos más estrictos con Hoppe, pregunto, ¿qué nombre hubiese llevado lo análogo al conservadurismo en este caso, cuando las mismas cosas hacían referencias a prácticas sociales o interpersonales muy distintas a las que Hoppe visionaría como normalidad y cultura? Imagino cosas como la, no sé, poligamia, la esclavitud, la servidumbre, el sometimiento, el canibalismo, etc. Bueno, siguiendo con Hoppe y su tratamiento, él empieza a hablar de vuelta del estado de bienestar. Todas estas son partes que evidentemente cualquier persona sensata se da cuenta, ¿verdad? Que toda esta parte creo que no está ni sujeto a duda prácticamente, al decir que el estado de bienestar genera muchas de las patologías sociales con las cuales estamos conviviendo hoy en día en el mundo democrático, ¿verdad? La responsabilidad individual, la negligencia, etc. Después, llegado hasta aquí, hay algunas cosas que puedo decir al respecto. Pero antes, voy a decir en defensa de Hoppe, que Hoppe, luego de ese trabajo del 2001, sí trabaja
la parte del origen de la propiedad y la familia en aquel libro de A Short History of Men, que de hecho es de un artículo que él lo presentó antes en la sociedad de Property and Freedom Society. Es decir, en defensa de Hoppe, sí, Hoppe trató el tema de la familia, del origen de la propiedad privada como en el sentido de institución social reconocida. Lo trata en ese ensayo, bastante extenso, de hecho. Y en defensa de Hoppe podemos decir que él sí da entrada a un componente dinámico allí. Pero demos por hecho que estamos tratando el pensamiento del conservadurismo específicamente en estos trabajos y diré. Debo decir que en general la particular propuesta del conservadurismo 2 de Hoppe es compatible con el libertarismo y esta propuesta como presupuesto sociológico también sería completamente válida. Y más allá de las críticas y comentarios vertidos hasta aquí sobre asuntos de consistencia teórica o de buena comunicación didáctica y divulgativa, hay todavía más que puedo decir sobre este intento de presuposición o prescripción sociológica. De hecho, más bien constructivista y de concepción casi estática de Hoppe, o como se dice coloquialmente, con el diario del lunes. En su aventura intelectual del conservadurismo 2, el orden natural es antiguo y persistente en sí mismo, y lo natural también es la situación más perdurable. Pero este orden, que tanto aprecia Hoppe para proponerlo prescriptivamente para los libertarios, para ser conservadores, en alusión al reconocimiento y valoración del mismo, debió constituirse con el tiempo sobre aquellos aspectos que no pudieron haber sido naturalmente percibidos, en primer lugar, antes, por una mínima capacidad de abstracción que disipe cualquier confusión que permita a la inmensa mayoría ver lo que es natural y lo que no, a la luz de la naturaleza de las cosas. Ahí estoy citando a Hoppe, usando aquella definición que había dado al comienzo. O bien, esta capacidad de abstracción mínimamente compleja, como la de Hoppe, no pudo haber sido jamás lograda a tal punto durante cualquier otro momento dado por una inmensa mayoría que apenas sobrevivía, o bien la que fuese lograda pudo no haber sido sobre una que el mismo Hoppe pudiese aceptar como una disposición natural de los asuntos humanos que se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, con la naturaleza humana. Saber esto es imposible. Solo tras miles de años, recién nuevas mayorías coincidieron con la asunción y el reconocimiento generalizado de la institución familiar estable y tradicional al estatus de normalidad, en tanto normalmente aceptado y estimado socialmente como bloque humano de la sociedad y la división del trabajo. Hoppe usa varias veces las palabras normalidad y cultura en referencia en distintos aspectos, porque que deben por necesidad relacionarse a su conservador y a su orden natural, que define. Estos aspectos van desde cuestiones más esenciales, como la institución familiar, hasta otras más específicas, como los estilos de vida normales y no contraculturales, la homosexualidad, el sexo, el hedonismo, el relativismo cultural. Esto lo hace sin dar mayormente detalles precisos de qué debe necesariamente incluir esta normalidad y cultura, más allá de las cuestiones favorecidas ya mencionadas, las familias, las jerarquías sociales y la responsabilidad individual, y las no favorecidas mencionadas recientemente. Luego, respecto a lo anómalo, a lo accidental, a lo que hace alusión en su orden, estos tuvieron que haber sido de alguna manera comprobados y aceptados socialmente y en gran medida como tales, mediante un proceso de prueba y error o de aprendizaje, para la posterior apreciación de estos como anomalías y accidentes con respecto a una disposición natural de los asuntos humanos que se corresponde con la naturaleza de las cosas, o llegado el caso con respecto a una normalidad y culturas concretas, permitiendo a la inmensa mayoría ver lo que es natural y lo que no, o llegado el caso, permitiendo a la inmensa mayoría ver lo que es normal y lo que no. Pero este es un proceso necesariamente dinámico y abierto para la eternidad, porque, por ejemplo, todo aquello anterior a esta normalidad y cultura concretas de Hoppe había estado necesariamente abierto para constituirse en aquella normalidad y cultura a la que Hoppe hace referencia. En algún momento, Hoppe llega a usar palabras como sexo para inferir otros problemas supuestos que bien pueden serlos, pero los asuntos relativos a tales problemas como sexo o en referencia a su contenido no deberían implicar necesariamente un hecho problemático con la normalidad y cultura de Hoppe sin conocer detalles más profundos al respecto, abriéndose de esta forma un abanico de posibles preguntas, a mi parecer importantes, que quedan sin respuestas en esta aventura de Hoppe. Aunque podría haber aspectos y hechos sobre la naturaleza humana que hayan tenido un desarrollo prácticamente necesario o directamente ineludible en lo acontecido en el proceso civilizatorio, por ejemplo, la institución familiar como artificio de la razón, delimitada por la propia naturaleza humana y binaria de los sexos, y la institución de la propiedad privada, la cultura es contingente, y cualquier presuposición de la misma para cierta cohesión social y su relación
con la división del trabajo necesita el componente del tiempo y de cambios antropológicos importantes para una culminación y desarrollo complejos, percibidos como tales. La institución de la familia, apreciada por Hoppe y por mí también, necesitó tiempo para constituirse. Y distintas normalidades se transformaron en nuevas y mejores normalidades mediante procesos sociales, también racionales respecto a predisposiciones psicosociales para generar condiciones que mejoraron justamente las condiciones materiales del hombre y que tienen generalmente como consecuencia la extensión del conocimiento y la cultura. Alguna vez la cultura y la normalidad no era aquella la familia tradicional de padre y madre y la monogamia para la descendencia justa y correcta del patrimonio familiar. Normales o más frecuentes fueron alguna vez la poligamia y las relaciones incestuosas u otros tipos de comunidades y tribus primitivas con distintas prácticas que hoy consideraríamos contrarias o muy diferentes a aquellas que los conservadores occidentales de estirpe greco-cristiana considerarían normales y favorables a la familia. Las jerarquías sociales y los principios seculares y espirituales de la autoridad que, basados justamente en la familia y en las relaciones de parentesco, las trascienden. Así que Hoppe debe dar necesariamente entrada a un componente dinámico, si se quiere, hasta evolutivo, como la inteligencia humana, en cuanto a hombres que reconocen individualmente mejores modos de acción y relacionamiento para sí mismos, para que él pueda defender y abogar por su normalidad de cultura. Puesto que al llamar a la restauración de esta normalidad de cultura, Hoppe debe aceptar también que tal normalidad de cultura necesitaba de un componente dinámico, temporal y evolutivo, entonces él debe aceptar que no puede haber necesariamente nada estático, concreto e inmutable como una normalidad de cultura, ni para su conservadurismo 2, ni para su combinación con el libertarismo. De hecho, el discurso de Hoppe sobre normalidad y cultura abre la puerta a la posibilidad de que otra normalidad y cultura, quizás peor o hasta incluso algo parecida a la que él desea en cuanto a promover y dar sostén al libertarismo, pueda ser reclamada como la ideal bajo las mismas categorías como correlativas al orden natural que tanto aprecia en su conservadurismo 2, un orden social, natural, basado y centrado en la familia. Esta otra normalidad de cultura pudo haber sido una anterior al surgimiento y la constitución del modelo familiar que él y yo apreciamos, consideramos superior. Una anterior en que las fuerzas productivas no podrían haber sido liberadas de los sesgos o impedimentos cognitivos y culturales de estratificación o estatus atribuido, evitando así en última instancia la prosperidad material, consecuencia de la economía capitalista, e incluso ciertas mejoras en la cultura y búsqueda del conocimiento que él evidentemente ha de apreciar como gran erudito. En resumen, la normalidad y cultura de Hoppe, en su conservadurismo 2, necesitarían alguna revisión antropológica e intertemporal, porque de cierto modo parecería que lo normal o incluso lo conservador parece ser lo que le gusta a Hoppe, y lo normal y lo conservador es aquello que él consideraría evidentemente como bueno. No obstante, algo bueno, a mi parecer, sí puedo decir yo de esta normalidad y cultura de Hoppe. Y es que, por lo que dice a lo largo de su capítulo, debe tratarse de cierta normalidad y cultura anterior a los estados de bienestar, es decir, una normalidad más orgánica, de responsabilidad individual, de protagonismo familiar, comunitario, de distintas asociaciones sociales en un orden más extendido de libertad y más alejado de cualquier gobierno político. Finalmente, las preocupaciones de Hoppe parecerían ser la de un hombre que añora la normalidad y cultura del hombre durante el auge del liberalismo clásico, como movimiento ideológico, es decir, durante mediados del siglo XIX, por así decir, o la de un hombre que añora la normalidad y cultura que se desenvolvían o que finalmente se desenvolverían en la ausencia de los perniciosos efectos de la política social del Estado benefactor. En este sentido, no podría estar más de acuerdo con él. Y esa es una de los comentarios que diga más importantes que tengo en este trabajo, pero que en defensa de Hoppe voy a decir que posteriormente a este capítulo de Democracy, él habla sobre el origen de la propiedad privada y la familia. Y yo creo que quizás el Hoppe hoy no volvería a escribir, evidentemente, como nos pasa a cualquiera, ¿verdad? Que con el tiempo nos hacemos más conocedores, más sabios y más o mejor dicho, aprovechamos mejor nuestra inteligencia para darnos cuenta de mejores modos de transmitir cultura, en sentido conocimiento y sociología, ¿verdad? Y yo creo que Hoppe no volvería a escribir este capítulo de la manera que lo escribió, porque evidentemente cuando él habla de forma concreta de normalidad y cultura, esto da paso a posibles críticas y comentarios como los que yo acabo de hacer, pero que salvándole a él de sí mismo, yo creo que él reconocería esto porque de alguna manera él lo hace palpable escribiendo los artículos que escribió después sobre el origen de la propiedad privada y la familia. Bueno, habiendo hecho los comentarios y críticas pertinentes y las salvedades en defensa de Hoppe, voy a continuar
relatando de manera ya muy breve, solamente citando las siguientes partes de su capítulo 10 de Democracy. Antes, quiero decir algo con respecto a la inteligencia humana. El mismo Hoppe trae a colación el aspecto relevante de esta en su ensayo, también en A Short History of Men, que trata sobre la trampa malthusiana en la Revolución Industrial. Así que muchos aspectos, yo creo que obviamente no puedo estar seguro al 100% de qué sería lo que él cambiaría y exactamente, pero sí yo creo que él tendría en cuenta esos trabajos que él hizo posteriormente para volver a hacer algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, en el 2001 en este libro Democracy y su capítulo de conservadurismo y libertarismo. Bueno, finalmente, bueno, ya seguir con ese capítulo. La parte 4 habla sobre el izquierdismo cultural del libertarismo como movimiento. Aquí habla sobre el libertarismo de izquierda y otros asuntos. Luego, en la parte 5, él habla sobre el multiculturalismo, la integración forzosa y los libertarios de izquierda otra vez. Esta parte es muy importante, todo lo que tenga que ver con la integración forzosa. Después, en la parte 6, estoy pasando todo el trabajo. En la parte 6, él habla sobre la comunidad libertaria, y ahí habla también de los pactos y la parte controversial, aquella que se ha hecho algún que otro lío en algunos círculos. De hecho, yo me tomo aquí en esta parte a explicar y también a solventar las dudas con respecto a eso. Y en mi investigación encontré, de hecho, a Hoppe haciendo algunas aclaraciones anteriores a aquel párrafo tan controversial que sirve justamente para entender ese párrafo controversial y de la manera tal de que ni siquiera aquellas otras publicaciones que existen por ahí de Stefan Kinsella o alguien más defendiendo a Hoppe harían falta si la gente se hubiera tomado el trabajo de leer detenidamente a Hoppe algunos párrafos antes de esa gran controversia literaria. Luego continúo, también sigo transmitiendo este trabajo sobre el cual está tratando esta charla de investigación sobre el conservadurismo Hoppe. Se trata, de hecho, de transmitir todo lo más importante que Hoppe tiene para decir en estos trabajos. Es decir, que la gente va a poder, de hecho, obtener estas lecciones aleccionadoras de Hoppe con respecto al relativismo cultural, la comunidad libertaria, el multiculturalismo, todo eso está, la integración forzosa, está explicado de forma lo más breve posible y citando cada tanto a Hoppe. Así que en eso no tiene que tener ningún problema, que existe la posibilidad de aprender muy bien el conservadurismo Hoppe en sus dos sentidos, el 1 y el 2. La parte 5 de este capítulo 10 de Democracy en la parte 5 están las conclusiones finales de Hoppe. Hoppe finaliza, y aquí voy a citar a Hoppe para finalizar la parte del conservadurismo 2. Dice Hoppe: los libertarios deben distinguirse de los demás practicando y defendiendo las formas más radicales de intolerancia y discriminación contra los igualitaristas, demócratas, socialistas, comunistas, multiculturalistas y ecologistas, contra las costumbres pervertidas y los comportamientos antisociales, la incompetencia, la indecencia, la vulgaridad y la obscenidad. Al igual que los verdaderos conservadores, que tendrán que apartarse del falso conservadurismo socialista de los partidarios de Buchanan y los no conservadores, los verdaderos libertarios tendrán que desvincularse manifiesta y ostensiblemente de los impostores del pseudo-libertarismo de izquierda, multicontracultural, igualitario, contrario a todo principio de autoridad. Bueno, esta es la última reflexión de Hoppe en ese capítulo. Todo aquello que yo haya dicho aquí, que de repente resulta un poco confuso porque la palabra conservador está por todos lados, ¿verdad? Y Hoppe mismo está todo el tiempo hablando de verdaderos conservadores, conservadurismo falso, conservadurismo cultural, conservadores culturales, neoconservadores. O sea, es bastante problemático en ese sentido si alguien no tiene las herramientas para entender todo eso. Y esas herramientas son las que yo voy a poner a disposición en este trabajo, y creo que la gente va a poder entender de manera completa y correcta el conservadurismo Hoppe en sus dos sentidos, ¿verdad? Y aquellas cosas que de mi parte yo ofrezco como crítica y defensa de Hoppe también. Bueno, la última parte de mi trabajo son las reflexiones y comentarios finales. Aquí yo hablo sobre el conservadurismo cultural de Hoppe y digo que lo único que puede terminar significando esto, coherentemente con sus escritos en Democracy, que es que este conservadurismo cultural no es otro, sino que poseería su conservadurismo 2, basado y centrado en las familias, las jerarquías sociales,
la oposición al multiculturalismo, es decir, o al relativismo cultural, el igualitarismo y aquellos aspectos que para él significarían estilos de vida tradicionales afines a la responsabilidad individual y al orden natural explicado anteriormente. Ser conservador cultural significa defender las costumbres y la moral burguesa tradicional, seguramente la normalidad y cultura generalizada que Hoppe añora. Luego luego tengo una parte que hablo del uso del término conservador y hablo de la superioridad explicativa y divulgativa del conservadurismo en aras de una educación austrolibertaria coherente y clara. Aquí explico los problemas del término conservador en varios sentidos, ¿verdad? Y bueno, de hecho en un momento digo que voy a tomar un poco de agua y sigo. Yo las salvedades las hago siempre, es decir, yo no tengo ningún problema cuando lo que contiene la palabra conservador es aquello que de repente incluso me gusta a mí, pero el mundo es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Y yo para una divulgación libertaria con respecto a temas sociales y de forma de dar un mensaje político tengo que tener en cuenta los problemas que puede traer, ¿verdad? Y en otra parte digo, y ahora voy a citar algo que escribí yo, una acepción que por el mismo historial de su uso y por la relación que guarda con ciertas posturas filosóficas ya es suficientemente problemática para la propia combinación de tradiciones del pensamiento de las cuales el mismo Hoppe más radical, lógico y deductivo proviene, el liberalismo y el racionalismo. Uno, revolucionario, la revolución permanente, la eterna vigilancia, y el otro, y hablo aquí por el racionalismo, contrario al escepticismo y el empirismo, posiciones frecuentemente relacionadas a una supuesta prudencia que a veces disfraza la cobardía, la tibieza moral o el relativismo epistemológico. Es decir, este escepticismo y empirismo frente a la teoría como explicación necesariamente verdadera de asuntos de la realidad. Creo incluso que hubiera sido mejor algún término que, a pesar de contener la palabra conservador, ya que estamos hablando de su conservador en su conservadurismo 2, es decir, aquella primera definición que había dado yo de creyente en un orden natural. Si esa palabra hubiera tenido algún otro componente, hubiese, a lo largo incluso de todo su artículo, hubiese sido más provechoso para un entendimiento y para evitar posibles confusiones. Creo que incluso una palabra que conteniera la palabra natural, por ejemplo, conservador cultural, natural, o naturalista, o mismo conservador cultural, como de hecho termina usando otras formas, hubiese sido una forma más concreta o más conveniente para definir su conservador nuevo. Su segunda acepción, que él la estaba diferenciando de la primera, diciendo que supuestamente aquella más política no nos interesaría. Crítica al respecto que hice ya anteriormente. Bueno, sigo pasando todo esto. Bueno, estas son ya cuestiones más de forma, como las que acabo de decir, no tanto de contenido, pero que cosas de contenido sí están también incluidos en este trabajo. Voy a pasar todo esto. La sociología de Hoppe y su relación de esta con la teoría libertaria suponen en su conservadurismo 2 una opinión favorable a tal tipo de conservadurismo. Y este tratado, específicamente con advertencias, no implica ningún conservadurismo político socialista como aquel estudiado en su libro The Theory. Esto es posible porque, a pesar de algunos inconvenientes ya comentados en el presente artículo, el conservadurismo 2 no es esencialmente político-económico como el de Theory. Ha quedado claro durante este artículo que no debería considerarse extraño que exista confusión con el pensamiento general de Hoppe sobre el conservadurismo. Bueno, a ver, en Democracy el conservadurismo de Hoppe también es uno sobre las condiciones sociológicas más propicias para un orden social libertario y su mantenimiento, pero este es un tratamiento más inductivo que deductivo. Es una forma general y más personal, llena de juicio de valor, de hecho, de tratar el asunto. Sin embargo, su conservadurismo 1 en Theory no está sujeto a la comprobación experimental o empírica. Es teoría ética y económica ilustrada históricamente que sí tiene la fuerza argumental de irrefutabilidad como teoría verdadera que explica asuntos de la realidad. Bueno, acá sigo hablando de muchas otras cosas. Con todo esto en mente, luego de otras cosas, ¿verdad? Digo, todo austrolibertario debería reconocer por qué es una y no otra parte de su pensamiento sobre el conservadurismo la que debe predominar, lo cual no es difícil concluir porque la ética de la propiedad privada y la teoría económica austriaca siempre han estado en primer lugar para el mismo Hoppe. Para todo austrolibertario y buscador de la verdad,
la valoración de aquello que significa lógico, deductivo, libertario o austríaco en economía tiene necesariamente un estatus superior, un estatus como verdad o conocimiento trascendental, un estatus lógica y necesariamente superior a cualquier análisis de índole más sociológico, inductivo y empirista. Por tanto, en aras de la difusión del mensaje libertario, de la libertad como el fin político más alto, el austrolibertario coherente debe preferir en su discurso austrolibertario la acepción política, la primera, la acepción ética y económica de su primer trabajo, y considerar la no política de democracia como un tema secundario de estudio, aunque también importante, por supuesto. Sigo pasando. A diferencia de otros conservadores, Hoppe sí se refiere a su conservadurismo 2 como ideología en algún momento, de hecho, en su mismo escrito, lo cual se da de lleno contra buena parte del pensamiento conservador tradicional, más empirista y contrario al pensamiento ideológico en general. Bueno, después tengo y esta es mi conclusión final, que está evidentemente fundamentada anteriormente por unas 25 páginas, y digo yo, o sea, habiendo explicado conservadurismo 1, conservadurismo 2, transmitido qué quiere decir con cada cosa, qué se enseña con cada capítulo de cada libro. Finalmente digo yo, el conservadurismo 2 deviene en un problema programático de comunicación y coherencia teórica y sistemática con el resto de su obra y sus propias conclusiones necesariamente ciertas y irrefutables del conservadurismo 1, en tanto en forma de comunicación principalmente. Conservadurismo 1, que sí guarda coherencia y relación fidedigna con el resto de su obra y la historia más o menos entendida de las ideas políticas y sociales para una buena comunicación divulgativa dentro de la propia tradición austro-libertaria liberal clásica. Considero, por tanto, esta aventura intelectual de Hoppe, aunque rica y aleccionadora en varios asuntos, como un intento fallido, pero interesante, de salvar un pretendido ideal conservador de su propia faceta histórica y sociopolítica, como movimiento o pensamiento social de la conservación del status quo estatista y cultural jurídico. Esa es mi conclusión final. Y luego mi trabajo tengo una reflexión final con miras al mejoramiento de una divulgación libertaria anticonservadora. Esto es siempre en tanto político, ¿verdad? Y ahí hablo también, tengo un pequeño escrito y bueno, ahí termina mi trabajo sobre el pensamiento del conservadurismo, que más adelante, enhorabuena, ojalá lo pueda tener a disposición de todos y todo aquello que he dicho acá estará mucho más claro y mucho más explicado en aquel trabajo. Bueno, Eso es todo. ha sido una charla bastante extensa, yo creo que muy rica, que abarca buena parte del pensamiento de Hoppe, junto evidentemente y complementándolo con el primer programa que hicimos sobre su obra. Y bueno, no tengo mucho que decir, simplemente que espero que a los escuchas les haya quedado meridianamente claro qué piensa Hoppe acerca en este programa del liberalismo y del conservadurismo, y que espero que si tienen cualquier duda o cualquier sugerencia, bueno, pues o me lo hagan llegar a mí o se lo hagan llegar a Óscar, y que yo creo que gustosamente les intentaremos contestar, sobre todo Óscar, que es el que conoce y controla bastante más que yo el tema. Muchísimas gracias, Javier, por siempre la predisposición y la paciencia y la invitación nuevamente. Pues nada, quedas invitado a que seguramente tengas contenido para hablar de sobra a un tercer programa. Sí, y nada, que espero que les haya gustado a los escuchas, y un saludo. un saludo para ti también y veremos seguramente el año que viene, falta poco para el año que viene, quizás el año que viene hagamos una última entrega que puedo adelantar, que se va a tratar de la crítica social de Hayek, de Hoppe en cuanto a Hayek, y creo que va a estar muy bueno y bueno, veremos cuándo sale eso. Y muchísimas gracias otra vez y gracias a los escuchas y espero que, bueno, que esperen ansiosamente el trabajo que estoy preparando al respecto, que será mucho más claro con respecto a esta charla. No quepa la menor duda que cuando esté publicado oficialmente, desde mi cuenta de Twitter y mi Instagram,
se promocionará para que todo el mundo pueda leerlo y contrastarlo con este programa. Espectacular. Pues nada, hasta aquí ha Gracias. llegado. Espero que os haya gustado y un saludo. Un saludo. Chao, chao.